en el desplazamiento de masa en masa, de yo en yo, el cambio de ropaje en ropaje imaginario, la transferencia del saber de manera reticular, provocando transmutaciones de los espacios de reconocimiento y de la identidad, se producen tan masivamente y a tal velocidad que esta velocidad suple con continuos remiendos la falta de discurso con el que fabricar un horizonte de utopía. Es decir, frente a la metáfora de la utopía, el deslizamiento de masa en masa, el transformismo de los yoes que se van convirtiendo según el catálogo del mercado que haya de pantalones, de música o de vainas. Tal vez el problema sea la intuición nihilista de que ya no hay herencia simbólica con la que ordenar este mundo. Y digo intuición porque se presenta como una inmediatez casi de certeza delirante. No he entrado en el tema de la culpa ni en la dialéctica del don, tan interesante para la psicología de la masa, naturalmente en el sentido freudiano, pero ya habéis aguantado bastante y ya está. Entonces os agradezco el Ateneo, la escucha, y aquí estamos. Bueno, si nadie participa. Te felicito en primer lugar por tu excelente exposición, ¿no? Quería preguntarte, entonces, en Freud, ¿cómo se conforma una, por así decirlo, auténtica comunidad, a diferencia de esta masa a través del imaginario? Hay dos polos, el enfriamiento de la institución, pero quiero responderte de otra manera porque creo que se puede entender todo esto. Por ejemplo, ahora en las corporaciones, las grandes corporaciones americanas están recurriendo a lo siguiente: como ya no hay aliciente interno para el lazo social, te apunta a una ONG. Introducen cápsulas utópicas, pastillas utópicas, para generar la ilusión. Entonces, una masa sin ilusión es una institución, pero la institución tiene que tener algo de esto, de esta masa. Dicho de otra manera, si la institución es ley, es norma, la norma necesita de la complicidad entre los otros, de la ilusión de que están haciendo algo para que genere la efervescencia y el lazo social. Freud, evidentemente, no se encuentra con instituciones, se encuentra con un lazo salvajemente polémico, salvajemente encontrado. Hay disparates auténticos dentro de la historia del psicoanálisis ahí, ¿no? Porque es que, claro, no por Freud, sino por el lugar que ocupa, tan inédito y además tan fascinante, pues los enfrentamientos entre los iguales son a muerte. O sea, John está enfrentado con Otto Rahn, Ferenczi a su vez también con Otto Rahn y están todos. Jung acaba intentando desplazar al grande, ¿no? A Freud. ¿Y qué es lo que quería Freud? Apaciguar las cosas. Lo que pasa es que Freud no tiene, está elaborando esa teoría que no tiene, si empieza por esta cuestión imaginaria, no tiene una solución, y pienso que no la hay, para una institución feliz, porque no existe. Es decir, la institución como una imagen completa de completud no existe.
No puede existir. La imagen que completaría el deseo no está, es una falta. Otra cosa es que seamos más, en fin, ¿cómo decir? Menos pretenciosos, deseemos menos una completud y nos limitemos a lo que se pueda conseguir, que no es mucho. Si nosotros pensamos que el mundo se puede transformar, bueno, en el sentido de la utopía, en el sentido de una imagen perfecta de la satisfacción, no, estamos delirando, pero totalmente, ¿no? Que creo, eso lo decía Freud también de otra manera, pero en ese sentido. Entonces, la institución del psicoanálisis, ¿qué es? Para Freud dice, cuando llega a Estados Unidos, que llega con Jung, ¿no? Y cuando está en el barco dice, lo que traemos aquí es la peste. No traemos una ilusión. El porvenir de una ilusión es el porvenir de la religión, no del psicoanálisis. No por el psicoanálisis, no estoy poniendo aquí un discurso aquí que vaya yo a vender nada. Pero el sujeto humano no es portador de la satisfacción que lo colmaría. Sencillamente. Son los pequeños encuentros los que te llevan al cuerpo. Lo demás. Eso es conformismo. Bueno, a lo mejor conformismo es lo otro. Inflacionar el deseo de tal manera que sea una especie de abigarramiento donde nadie sabe quién es quién. Todo a una, como fuente de cuna. Esto, yo creo que, vamos, así es porque somos hechos de esa pasta. En fin, yo no... Transmitir el psicoanálisis, pensaba Freud. Yo no conozco tan bien como tú, ¿no? El psicoanálisis. O sea, no tengo esos conocimientos que tienes tú sobre psicoanálisis, pero te preguntaría si quizás no irían las cosas por este camino, ¿no? En el malestar en la cultura, Freud, pues, alimenta la idea de que la sociedad se genera a través de lazos libidinosos, ¿no? Que tienen que ser conservados, pues, reprimiendo pulsiones agresivas, etc., ¿no? Pero lazos libidinosos que dirían que crean, si yo lo entiendo bien, como un afecto que tiene el sentido en sí mismo. Y entonces quizás la masa, ¿no? sería como una deformación, en el sentido de que esos afectos ya están transitados por la exportación del deseo, ¿no? O la identificación con ese otro externo del que tú has hablado, ¿no? Es decir, que esos lazos perderían su relación, su carácter propio, autónomo, en favor de un carácter heterónomo. ¿Es así o no? Lo que es una cosa que es muy interesante. Lo que dice Freud es lo siguiente, por ejemplo, cuando se tensa el ideal, es decir, cuando la masa hincha el ideal, lo potencia, ¿no? Cuanto más inflación haya de eso, la pulsión de muerte tiene que estar localizada en algún lado. Alguien es el enemigo. Ese las paga, todas juntas. Cuanto más tensa esté, más paga ese el porrazo. Es decir, puesto que la pulsión de muerte, no la pulsión agresiva, la pulsión de muerte no está circulando en un sentido del propio sujeto, es decir, no lo he hecho bien, tengo que hacer otra cosa, destruyo eso para hacer otro. Me desdigo en eso para decir otra cosa, es decir, rectifico, modulo con esa pulsión. La propia cultura está hecha de eso.
de matar cosas para hacer vivir otras. No a la manera de los nazis, cuidado. Pero cuando esa pulsión no está en el reconocimiento, es decir, el sujeto no tiene el reconocimiento del propio deseo, sino que está en la nube, y esa nube está hinchada, esa pulsión de muerte se localiza seguro en algún lado. El enemigo del chavismo existe, el enemigo del nazismo existe, el enemigo de la cristiandad existe, el enemigo... ¿Qué pasa? Que la cristiandad ahora mismo está tan laxa que no tiene enemigos, porque cada uno toca su flauta. Entonces, si eso formara una pelota, digamos, maciza, si el cristianismo estuviera asediado, hablo del cristianismo como cualquier otra formación social, si estuviera asediado, si estuviera puesto en cuestión en todos sitios, eso se compacta, y entonces aquí hay un problema que el cristianismo no tiene en las otras, que la religión del amor tiene una identificación al Cristo crucificado, es decir, al martirio, al que sufre. Por tanto, la pulsión de muerte puede venir al propio cuerpo. Pero quiero decir que cuanto más inflación imaginaria haya, más adelante, avanti populo, cuanto más fuerte resuene, más cruel es. Las masas sosegadas, las masas, digamos, distribuidas por la ley, son aburridas. La familia se hace aburrida, el amor se vuelve aburrido. Eso es un efecto igual que el otro. Ahora, si estamos acosados, estamos ahí, que solamente sobrevivimos como en un mundo hostil, estamos muy unidos. Ahora, estamos percibiendo la pulsión esa, lo que pasa es que eso me refiero, esto no es una pureza, la gente no somos así. La masa esa son efectos de masa. No quiere decir que todas las personas sean así. No quiere decir que... Ahora, cuando alguien se funde a esa masa, cuando alguien comparte los ideales absolutamente a imagen y semejanza de los demás, entonces sufre los mismos destinos. Lo que pasa es que nosotros a lo mejor efervescemos de 4 a 6 y de 6 a 8 nos tranquilizamos. Caemos en otra masa, más tranquila. ¿Me explico? Vamos deslizándonos de la familia al sindicato, al partido, o a qué sé yo qué. O la iglesia. La iglesia ya no tiene ese fervor, ¿no? Pero, quiero decir, no hay una... esto que se dice de los ideales, acá han caído y tal y cual, es simplemente que no es que no se lo crea nadie, todo el mundo está dispuesto a creerse lo que sea, cuidado, sino que no hay lazo libidinal, ¿no? Ese lazo libidinal se establece también por el peligro, por salvar el pellejo, por salvar el pellejo, quiero decir, conforme al deseo, a confrontarse con el propio deseo. Yo me hago miembro de algo para que no cuestionarme qué es lo que yo quiero. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, no hay sensación de acoso para el individuo para que se cuestione su propio deseo, porque hay multitud de masas donde las que, ya ves tú, si hay, para ir rotando, ¿no? Entonces no hay una configuración única, la patria, cosas así, donde aglutine tanto de un lado como de otro. Y yo no quiero decir con esto, cuidado, de verdad, que no quiero decir, por ejemplo, no estoy diciendo en absoluto que el fascismo y la resistencia al fascismo sean lo mismo, en absoluto, en absoluto. Digo que el funcionamiento de masa funciona así, que es distinto. Pero, a ver si me aclaro un poco. Perdón, no quiero acaparar la conversación, pero entonces lo que estás diciendo es que desde el punto de vista del psicoanálisis toda conformación social tiene una estructura de masa. En tanto amor, sí. En tanto afectividad, sí.
En tanto complicidad, sí. En tanto identificación, digámoslo, sí. ¿En qué otro sentido no te... En el sentido del funcionario. Te ordenan eso, tú lo asumes. Ahora, cuidado, si el funcionario no tiene esa especie de superioridad, es decir, no tiene el compromiso de su propia palabra, en cuanto que no lo mire se escaquea. ¿Me explico? Es decir, ¿por qué? Porque un funcionario es una masa en un territorio extramasa. Es una masa, es un hombre que solamente mira hacia afuera para ver dónde está la ley, y en la medida en que no tiene la cohesión del amor, en cuanto que desaparece la insignia, la vigilancia, lo que sea, pues si te he visto no me acuerdo, me voy de aquí, no hago nada, o me escaqueo. ¿Por qué? Porque no crees en realidad que tengas que hacer nada. ¿Me explico? No hay un devenir del propio sujeto en su deseo. Depende de la palabra exterior para configurar ese orden del deseo. Yo quiero lo que tú me demandes. ¿Qué quieres? ¿Que sea así? Así soy. Soy más fiel que todo, camarada. ¿Entiendes? Sí. Es un efecto de que desde ese punto de condensación proviene un deseo que son órdenes para ti, para mí, para que no, perdona que no. Sí. No, el análisis de la masa, sí, vamos, yo creo que está claro y me resulta muy... Y Freud nos ha inventado eso, es decir, que se le acusa el antiedipo y todo esto. Se le acusa, es que el Edipo, no sé qué, es que inventa estructuras jerárquicas. No, es que existen. Si no voy por ahí. Lo que quiero decir es que me cuesta creer, ¿no? Me cuesta creer que los lazos humanos, los lazos sociales humanos, se reduzcan enteramente no es eso a la estructura de masa. No he dicho eso, ¿eh? No he dicho eso. He dicho que en cuanto que haya imagen y haya deseo, si no hay pérdida, hay eso. Es decir, si no hay aceptación de la pérdida, hay eso. Dicho de otra manera, si no se acaba uno de creer que ha perdido el objeto y lo va a encontrar, hay eso. Si hay ideal, hay eso. Si no hay satisfacción en el aquí y en el ahora, sino en el más allá, en la imagen, hay eso. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Porque no es equipo de fútbol. Y en el día a día, cuando habla de pureza, ¿no? De esa pureza de masa, que además soy un poco ajeno al tema, pero una línea que estoy debatiendo que es muy interesante, pero me llama la atención el intervalo de la pureza de la masa, ¿no? O sea, que puede ser más fuerte o más débil, o sea, puede diluirse más o menos. Mi pregunta es, ¿la vocación influye en la pureza de la masa, teniendo por vocación hacia tu trabajo, vocación hacia tu familia, vocación? No sé si... Sí. Es que la vocación, vamos a ver, porque la vocación es un deseo de la palabra propia, entonces no es masa. Puede ser masa si la vocación de alguien es ponerse a la cabeza de algo, y entonces soportar con su deseo la demanda del otro. Entonces sí. Pero si la vocación es callada, no tiene por qué ser masa. Es decir, si el trabajo la cuestión ahí, digamos que funcionaría, por decirlo de alguna manera, el deseo en silencio, ¿no? Sin la algarabía de la imagen, ¿no? Sin la fricción del narcisismo, ¿eh? Donde únicamente el reconocimiento es lo que te catapulta a ser, ¿no? Entonces, si la cuestión del espejo es lo que funciona, está la masa, vamos, en este sentido.
Ahora, si los logros se encuentran en solitario, digamos, lo que uno encuentra en el hacer, la masa es exterior. Por eso Freud, yo creo que estaba en esa posición y le estorbaba todo la cantinela que se traían estos hombres ahí dándole morcilla todo el día, ¿no? Porque él estaba en lo que estaba. Podemos decir entonces que si convergen muchas vocaciones parecidas o similares, de manera individualizada en una administración, no sé, me ha llamado mucho la atención eso, más los tiempos que corren, se puede generar, o en una institución, o en un grupo humano, o tal, se puede mantener la pureza colectiva sin necesidad de, no sé cómo expresar. A ver, ¿cómo es? Es decir, muchas veces uno tiene vocación de decir, oye, pues veo que está pasando una persona mayor, veo que tiene ayuda, no sé, te sale, ¿no? No sé si es llamarlo, o quiero superarme en mi trabajo, ¿no? O me interesa mucho la pregunta que hago a otra persona porque me pueda aportar, ¿no? Y eso, extrapolarlo a otro ámbito, diferente. Sí, es interesante esa cuestión. Es individual en ese sentido hacia uno, ¿no? Pero a lo mejor eso también es colectivo, sin que lo sepamos, ¿no? Y en un momento puntual se encauza. Y se me viene a la cabeza, bueno, tengo que correr a la administración, pero igualmente, pues, yo sé, a un equipo humano, o una misma familia, o no sé, a unos amigos. Y en ese sentido, ¿cómo fluiría? Es decir, ¿cómo sería ese grado de pureza? Se me acaba de ocurrir una cosa, vamos, que cuando Kant plantea la cuestión de la piedad, ¿no? O sea, entonces, Kant dice, bueno, uno, claro, si ve a un pobretico aquí, ¿no? Pues se le parte el alma y le da lo que sea, ¿no? Dice, pero entonces, claro, eso no es deber, porque lo que te ha movido es que tienes una reacción frente a lo que ves, a lo sensible, a la imagen y tal. Freud cambia ese territorio y dice lo siguiente. Claro, el pasos, lo patético, lo que hace la imagen, el efecto, digamos, de pasos, tiene un juego que no es del sujeto que mira y lo mirado. Hay más elementos. Y otro elemento es quien te mira mirando. Es decir, en el momento en que tú ves a alguien, tú estás mirado por alguien. Dicho de otra manera, si no tienes por qué estarlo, pero quiero decir, pero si tú estás pendiente de que eso sea algo del orden de la representación, en el sentido teatral, evidentemente todo ese montaje es una reacción digamos, de colocarte en la escena narcisista, de colocarte en el terreno del reconocimiento. Y eso no lleva a ningún lado. Eso no es vocación, eso es usar el podium para el reconocimiento. Sea en los curas, donde sea, me da igual, en la administración, lo que sea. El canchanteo, el flaseo, tal, pues es porque alguien te mira, evidentemente. Y entonces la imagen esa es la imagen que tú sitúas fuera, que eso no ha hablado aquí, del objeto que se pierde, ¿no? Uno de los objetos es la pulsión escópica. Si uno se pone, uno mira y es decir, a alguien le gusta mirar en el sentido que sea, incluso perverso, o ser mirado, bueno, eso es una imagen que está arrojada en un principio afuera, porque si no, ¿qué interés va a tener la imagen? Pero la cuestión de esto, lo que quiero decir es que cuando el juego de luces está en el teatro, por decirlo de alguna manera, el sujeto le importa un rábano lo que está haciendo. Y si lo dejan de mirar, no lo hace. Es decir, el pobre se puede pudrir si nadie se va a enterar. Hay, decía, no sé si era de Rousseau o de Voltaire, este ejemplo que ponía, tú estás aquí, ¿no? En una mesa y en un país muy remoto, allí por Asia y tal, un emperador absolutamente rico y tal está allí, ¿no? Y sabe que si tú tocas una campanilla,
aquel señor con toda la riqueza muere fulminado inmediatamente y toda la riqueza te viene para ti. Bueno, si no te ve nadie, ¿no? ¿Me explico? La ley no funciona. Otra cosa es que la ley funcione y aunque no haya un gendarme al lado, digas, no lo hago. Lo dices tú. No el que te mira o el juego de espejos del ideal y toda la mandanga. Si tú tienes una coerción legal en un punto condensado que es Chávez, no hay ley. La ley va en contra de lo imaginario y ese imaginario es una efervescencia que no puedes tirar. Tú no puedes convertir, y yo no digo cuidado, no digo que no sea justo, porque a lo mejor ahí no se puede hacer otra cosa. Digo que funciona de una complejidad legal como existe en Europa, no se puede pensar allí. Es decir, una dedicación de la gente en el terreno del hacer y del hacer eficazmente, no porque me lo digan, sino porque es en tan variadas facetas de la administración, no existe y por tanto